escuchando la nueva Villavo FM, Disonantes. Muy buenas noches, señores. El día de hoy llegamos con la mejor energía de jueves, el jueves de ambiente. Todos ya saben que estamos de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. De pronto no es la mejor situación y nuestra mejor realidad en mucho tiempo, pero vamos a comenzar con la mejor actitud trayéndoles un poco de información de cómo vamos en el país. El día de hoy tenemos, o me acompañan en cabina, los que están en Facebook ya saben quiénes son, los que no, presentamos entonces el día de hoy la señorita Joana Ortiz. ¿Cómo vas, Joana? Hola Rubén, muy buenas noches a toda la audiencia de la 97.3 FM y de la gente que nos acompaña y nos ha venido acompañando en Disonantes. Bueno, esta noche estamos súper recargados con noticias y información de interés. Sí, señores, también nos acompaña el día de hoy el joven, el muchacho, el señor Diego Maecha. ¿Cómo vas, Diego? El de la pelada. No mentiras, muy buenas noches a toda la audiencia de Disonantes. ¿Cómo están? Hola Rubén, hola Joana y por ahí tenemos otro personaje por acá que nos acompaña por ahí de vez en cuando y viene y nos bota buenos datos. Sí, señores, sí, nuestro invitado, que ya creo que va a tocar volverlo a la nómina porque mantiene más acá que nosotros, el señor John Garay. ¿Cómo vas, John? Muy buenas noches y no, pues grato de visitarnos. Muchas cosas por qué decir en esta noche. Sí, señores, algo que de pronto los que vienen en el radio nos están escuchando en este momento, los que van en el bus y no saben quiénes somos o de dónde venimos. Somos Disonantes, somos una franja que estamos de 8 a 10 de la noche y venimos con algo de música que no se pone todos los días ni a toda hora, con unos temas un poquito también diferentes. El día de hoy vamos a hablar un poco de un tema que nos implica en la realidad en este momento, porque tenemos, o los que ya saben, llegaron campesinos a la ciudad de Villavicencio para pedir algunas cosas que no están pasando o que están exigiendo por pues por cuestiones ya del Estado. Entonces ya el señor Diego Maecha nos va a introducir un poco más en el tema y venimos ya con esto. Somos Disonantes. Hoy vamos a estar tratando un poco el tema de despojo de tierras. La semana pasada estábamos hablando el tema de pues todo lo que se pasó, la reforma agraria que venía desde 1936 y todo lo que venía en esa dinámica, Sí, señor. desde López Pumarejo y todo lo que fue también como el Frente Nacional. Pero pues también vamos a tener como un primer espacio, no sé, ahorita vamos a ver, escuchar algo de música, y vamos a tener un espacio como de cómo vamos hasta hoy en el paro, cómo se está moviendo la agenda de paro, qué ha pasado también. John nos va a ayudar un poco como con la agenda de movilización que ha pasado aquí en Villavicencio. Joana también, pues ahí nos tiene una información de una gente acá de la De los gente, campesinos, sí. ajá, el sector campesino que viene por allá del Guayabero y de la zona del Guaviare y de Bajo Meta. Y pues vamos a tener por acá dentro de poco entrevistar a un personaje de Bogotá, un miembro del Observatorio de la Ciudadano Juvenil de Bogotá, y pues nos va a hacer como una abrebocas de qué es lo que está pasando en términos generales en materia de derechos humanos y en cuestión de organización, en qué van las negociaciones, en qué van las asambleas populares, que pues también nos interesa saber eso porque definitivamente RCN y Caracol se dedican es más a desprestigiar. Bueno, y aunque sale la señora a decirle a los periodistas que no sean ilusos, pues a pesar de eso Caracol pues sigue desviando la mirada y la atención. Entonces pues sí queremos abordar el tema desde los actores que están en el campo. Entonces pues vamos a estar tratando esos temas en estas 2 horas y pues invitarlos a que nos acompañen en Facebook, en el Facebook Live. WhatsApp. Ah, El en el, WhatsApp de la FM. de- Si quieres lo dices. es el 320-947-7973. Entonces para que escriban por ahí, nos acompañen con sus opiniones y pues con sus apreciaciones de lo que es el tema. Sí, señores, estamos en Facebook Live. Los que están en radio escuchándonos, cambien el canal, dejen de ver ese canal que nos sirve y vayan a Facebook Live Disonante Radio. Y mientras tanto, en la emisora 97.3 vamos a dejarlos con algo de música. Están escuchando Disonantes.
Buenas noches, buenas noches. Mueve el Hola, micrófono. hola, hola, No, hola. el... Hola, 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 hola. 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 Hola, muy buenas noches. O estamos resolviendo un tema de audio y ya seguimos porque es que Joana no se escucha. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Pero yo sí tengo retorno acá. O sea, me escucho yo. Entonces, Yo no, sí me escucho. yo no la escucho. Yo no la escucho. Marica, yo me escucho. tan huevona. No, pero se escucha uno por el... Yo sí me alcanzo a escuchar un poquito por el Yo te retorno. escucho bien en el retorno y me escucho en el retorno, pero entonces, hola, hola, bienvenidos, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos. Buenas. Nada, no sé, ¿qué hacemos? Buenas. ¿Qué pasó? Me quedo sin audio. Bueno, hablen ustedes. No, esto, ¿qué hacemos? Técnicos. A menos que sea por lo que se movió acá. ¿Se habla ahí? Sí, yo estoy escuchando, yo lo escucho también, no sé. Hola, hola. Hola, buenas No, tampoco se noches. está escuchando. Hola, hola. Hola, bienvenidos, buenas noches. Buenas. Nada, marica. Eso quiere decir Acá hay otro cable que no desconectado. hable. No, pero ese no es... Mire, pero si es uno de micrófono. No, pues Diego vaya hablando porque si no... Bueno, pues estamos tratando de solucionar un problema técnico que nos salió a última hora con un audio. Tampoco tengo retorno. Unos... Ah, ya. Ya está sonando. Usted los Esto. escuchó perfecto. Sí, entonces pues saludamos a toda la audiencia que estaba conectada en Facebook. Pues hoy vamos a tratar como unos temas particulares, pues como estábamos diciendo ahorita en radio, y vamos a hablar un poco de lo que viene sucediendo en el paro pues nacional. No sé si pues John mientras tanto nos vas regalando como una apreciación de lo que viene sucediendo acá en Villavicencio, que has estado Sí. participando más directamente. Bueno, del espacio, por ejemplo, de mesa de negociación que tenían los campesinos con el gobierno nacional, hoy se reventó. A última hora, ya teniendo unos puntos preestablecidos con el gobierno nacional, intentaron meter un mico ahí extraño que a las comunidades no les gustó para nada y pues se rompió la mesa de negociación con ellos, ¿no? Entonces, no hay vías, digamos que diplomáticas todavía establecidas con ellos. Y en el caso de Llano Lindo, pues a pesar de los diferentes problemas que han venido sufriendo con un poco la estigmatización y la persecución que se han venido enfrentando en estos días, han venido constituyendo su espacio de asamblea popular de manera muy organizada, bastante participación de múltiples sectores. Hay que decirlo que a veces, aunque uno no vea mucha gente en el punto, sí se va viendo cómo se van sumando diferentes personajes, tanto grupos musicales, expresiones de las barras bravas de los equipos de Villavicencio, sectores también políticos tanto alternativos como también los de Estado. Hay gente que se ha acercado de otros partidos y también ha generado su voz de rechazo al atropello que se está viviendo actualmente con el gobierno de Iván Duque. Y pues bueno, en ese escenario, para mañana ya la invitación que ellos plantean, conmemorando ya un mes de paro nacional, tienen programadas actividades desde las 9 de la mañana, en Llano Lindo, artistas, va a haber música todo el día hasta las 10 de la noche. Y en horas de la tarde va a haber una movilización, también la convoca el comité de paro, que arranca desde el Parque de los Libertadores, ahí el frente de la gobernación del Meta. Parque Central.
y termina también en Llano Lindo. Entonces, invitados todos a mañana participar en las diferentes actividades que se van a desarrollar a partir del paro nacional en la seccional Meta. Y bueno, eso es lo que viene pasando. Bueno, tuvimos hartas acciones en todo el país, ¿no? Sigue la represión. Sí, y conecta yo. Bueno, señores, en este momento vamos a continuar un poco. Estábamos con un poco de la orquesta japonesa, la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Uy, eso sí es Como tremenda en mi orquesta. inglés, como en mi inglés. Estábamos escuchando un poco de ska y vamos con otro temita de Tijuana. No. John nos estaba comentando un poco de qué se viene para estos días, para el día de mañana. Y también de lo que ha pasado hasta el momento en las movilizaciones, un poco de lo que está pasando en Llano Lindo, un poco de lo que ha pasado con los campesinos y las conversaciones. Hemos estado, o John nos estaba comentando un poco eso. John, cuéntanos una vez más acá a los oyentes. Sí, por supuesto. Entonces, digamos que se ha consolidado un poco el movimiento social en Villavicencio. Se han sumado diferentes actores en esta lucha en el paro nacional. Músicos, artistas, pintores, empresarios también. Hay que decir que muchos de los empresarios pequeños y medianos se recogen también en lo que está sucediendo con el paro, porque ven que no han podido crecer. Cada vez son más los impuestos, cada vez son más los problemas, entonces también muchos de ellos se han sumado a esta iniciativa. Se ha consolidado la Asamblea Popular, se ha venido fortaleciendo diferentes propuestas, trabajos barriales. Y con respecto al sector campesino, pues ellos venían en una mesa de negociación con unos delegados del gobierno nacional, tenían ya unos acuerdos como para iniciar, y al final terminaron el gobierno metiendo ahí como unos punticos que a ellos no les gustaron y terminó rompiéndose el espacio. Y pues nada, las actividades que plantean para el día de mañana: movilización, bueno, principalmente en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en Llano Lindo, música, ska, reggae, rap, diferentes expresiones artísticas, las compañeras también feministas presentando diferentes propuestas. Y ya en las horas de la tarde pues viene la movilización que plantea el comité de paro regional, que viene desde el Parque Central y también se dirige en horas de la noche hacia Llano Lindo. Bueno, por otro lado, en este momento tenemos comunicación en directo con Bogotá, con la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar con William, que es miembro del Observatorio de la Ciudad Ciudadano Juvenil de Bogotá. Él pues nos va a dar como un parte de qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos digamos, en estos últimos días que se vienen presentando, pues digamos, varias movilizaciones en diferentes barrios y puntos importantes en Bogotá, como Portal Las Américas, creo que en Soacha, si no estoy mal, en Usme y en Suba se vienen presentando. Entonces pues vamos a tener la intervención de William. William, muy buenas noches, un saludo muy fraterno desde Villavicencio y desde Disonantes Radio. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, ya estamos escuchando. Muy buenas noches, William, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a las personas que nos están escuchando. Listo, muchas gracias, William. ¿Cómo han estado? ¿Cómo viene desarrollándose esa agenda de movilización de paro para en estos últimos días que se han presentado en Bogotá en materia de derechos humanos? Si nos puedes regalar como... Primero quisiera darles un saludo desde el espacio en el que estamos acá, el Corredor Cultural y Humanitario de Ciudad Bolívar. Es un espacio que obedece justo a la pregunta que usted me está haciendo en este momento. Justamente a partir de los escenarios que se han venido presentando en Bogotá de vulneración de derechos humanos, de la represión que ha cometido la policía constantemente en los sectores populares, particularmente del sur y algunas zonas desconcentradas del norte y del centro de la ciudad, pues se han creado algunos espacios que han sido foco del desarrollo de las asambleas populares organizativas de la gente, pero además también escenarios que puedan ser garantes de la defensa de los derechos de los protestantes y de las personas pues que están haciendo uso legítimo también de la manifestación en las vías y demás. Entonces, justamente en relación a ese escenario que se ha venido agudizando particularmente en las noches, hay 3 escenarios fuertes que se han venido constituyendo en Bogotá. Uno en el suroriente de la ciudad, que ha sido el Puente de la Dignidad en Usme,
en donde en horas de tarde, noche se han venido congregando jóvenes y manifestantes a hacer ejercicios de exigibilidad y pues de protesta en el escenario, y pues han estado acompañados de equipos de derechos humanos y de salud. Está el espacio del Portal de la Resistencia, en lo que antes se llamaba el Portal Américas, en donde constantemente todas las noches se están presentando confrontaciones y cada vez más, digamos que el nivel de confrontación es mucho más álgido, y el espacio del corredor humanitario en el que estamos. Como un denominador que tiene frente al tema de la vulneración, uno, pues digamos, el uso excesivo de la fuerza pública del ESMAD. Ayer estábamos acá cerca del corredor humanitario en una intervención que hizo la policía después de un canelazo que se estaba realizando, y hemos identificado gases que están vencidos, gases que se les ha borrado la fecha de vencimiento, que han generado alteraciones más fuertes a las vías respiratorias. Tuvimos el caso de atención de 10 personas que fueron heridas a causa de perdigones y a causa también de otros elementos que incluían vidrios y que fueron afectando, pues digamos, algunas extremidades de los manifestantes. Y el caso más fuerte que hemos vivido durante esta semana y que se vivió el día de ayer fue lo que ocurrió en la localidad de Usme. Desde horas de las 9 de la mañana se dieron citas aproximadamente unos 1000 manifestantes en inmediaciones de un sector que se llama Yomasa, y allá durante todo el día se presentaron ejercicios de movilización que dejaron como saldo 130 personas heridas por parte de la policía. 3 de esos heridos tienen heridas que presuntamente son con arma de fuego. Uno fue atacado con un perdigón en la cabeza y estuvo en un estado crítico de salud. Y pues digamos, como otras acciones, hubo unos apagones intermitentes de la luz durante la zona, acciones del ESMAD de cara hacia las casas, que se lanzaron algunos gases hacia casas, y pues digamos también alguna cosa que ocurrió, no sabemos si tiene que ver o no directamente con las manifestaciones, no se puede aseverar, pero también esa actualización que se dio en la aplicación de Facebook que nos impidió realizar live justamente en los momentos en que estaban empezando las movilizaciones. A esto, y ya para terminar, se suma que no solamente ha sido la fuerza desmedida de la policía, sino que han venido apareciendo otros actores que no son institucionales, no son fuerza pública, parecen ser fuerzas armadas o fuerzas paraestatales que están actuando contra la población de manera armada. 2 casos puntuales: hace unos 3 días en el barrio La Estancia de Ciudad Bolívar, suroriente de la ciudad, una persona en una moto identificada como supuestamente, presuntamente de la SKIN, hizo 3 disparos a un grupo de manifestantes. Y caso puntual el día de ayer también en Usme, pues que se han generado también acciones en motos y en taxis de impactos de bala. Eso es como la situación que ha venido creciendo también en la ciudad de Bogotá. Es preocupante pues entonces la situación en materia de derechos humanos, y pues que viene aumentando sistemáticamente la reacción de la fuerza pública pues contra los manifestantes, William. Pero por otro lado, otro punto que nos gustaría también saber y pues informarnos es cómo vienen desarrollando las asambleas populares barriales y comunitarias que se vienen desarrollando en toda la ciudad. ¿Qué tipo de ejercicio se viene desarrollando en Bogotá respecto al tema? Porque pues ese tema no se está tocando en medios de comunicación en general, y pues sí nos gustaría saber de antemano qué es lo que está pasando, qué están adelantando y cómo van esas discusiones de negociación respecto a los pliegos, las peticiones que tienen todos los sectores que hoy pues hacen presencia en este paro nacional. Claro que sí, y esa es fundamental, porque acá hemos insistido que seguramente no somos la primera plana en la noticia, pero sí somos la primera línea en la defensa, en la lucha, en la protesta y sobre todo en la propuesta. En Bogotá hemos venido desarrollando de una manera esporádica inicialmente. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? La legitimidad también que tiene el gobierno nacional como ente interlocutor, que han venido generando espacios, o se generaron en su primer momento escenarios de diálogo entre las vecindades, que al cabo del día 10, 11 de paro dijeron: listo, vamos a seguir marchando, pero necesitamos pensar qué es lo que está pasando. Entonces se empezaron a desarrollar encuentros, ideas que luego fueron creciendo y se fueron consolidando pliegos, a tal punto que hoy en Bogotá hay aproximadamente en cada una de las localidades, algunas son interlocales,
ya se han desarrollado al menos una asamblea, de las cuales han salido pliegos de manera concreta o declaraciones políticas. Caso puntual en la localidad de Ciudad Bolívar, el sábado que pasó se hizo un escenario con más de 200 personas, en el cual se hizo una declaración política de 10 puntos, se hizo un ejercicio de trabajo por mesas a través de 6 mesas de trabajo de temas álgidos y salen unos pliegos de reivindicación de carácter local, distrital y nacional. El mismo esquema que han venido trabajando desde algunas localidades. Sin embargo, como fue un esfuerzo inicialmente espontáneo y que obedeció a la interlocución entre organizaciones de la sociedad civil, pero también vecindades, en este momento pues se han venido generando espacios también de encuentro al son distrital para poner a tono y fortalecer la organización. Entonces el domingo que pasó se desarrolló en el Colegio Claretiano de Bosa una asamblea de asambleas que tuvo el objetivo de delinear 5 puntos estratégicos sobre los cuales se empezaría a pensar un modelo de plan de vida distinto y 7 puntos que articularan las exigencias de cada uno de los pliegos locales. En este momento, fruto de ese encuentro que se hizo y con representación de todas las localidades, se está desarrollando un proceso de sistematización que será validado nuevamente en otra asamblea y desde allí esperamos hacer un llamamiento nacional para que se pueda hacer un ejercicio de constitución de un pliego más amplio en el país. Bueno, William, te agradecemos por toda la información dada este medio. Pues te invitamos a seguirnos también en Facebook, a estar pendiente. Igual también seguimos pendiente de la situación de Bogotá. Pues abrimos la puerta pues como pueblos hermanos que seguimos siendo y que vamos a seguir siendo en esta lucha larga para que sigamos informando y llevando toda esa información importante que requerimos para estar claros de lo que viene sucediendo en el paro nacional. Te agradecemos y te damos una buena noche, que todo salga muy bien y pues a cuidarse mucho, William, porque pues como vemos el escenario está bastante complicado. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y bueno, también pueden seguir los espacios de las páginas de los espacios que estamos acá, la del Corredor Humanitario Cultural de Ciudad Bolívar, la del Refugio Humanitario también en el Portal Américas y bueno, son como 2 espacios que tienen redes para que se vayan dateando de lo que está ocurriendo. Un abrazo solidario y bueno, nos seguimos viendo en este camino. Feliz noche. Listo, que estés muy bien y pues vamos a estar pendientes en redes de ustedes. Que tengan muy buena noche, William. Bueno, gracias. Bueno, y pues tuvimos como la llamada, la posibilidad de comunicarnos con Bogotá para saber un poco la situación, bastante complicada por lo que vemos. En materia de derechos humanos sigue la policía pues ejecutando un plan bastante macabro y bastante feroz contra los manifestantes de varios puntos y pues que han habido muchos tipos de expresiones, ¿no? También como también se ha presentado pues algunas personas de civil y como hoy pues ya en redes se nombra normalmente la gente de bien, la gente como Azcárate, que sale y llega a dispararle a los manifestantes o llega a intimidar a algunos manifestantes respecto al tema. Pues hay como unas claridades que pasó hace poco en Llano Lindo. Pues yo estaba hablando hace poco, estábamos hablando acá en el máster con Johnny, pues que había pasado algo respecto al tema. No sé si nos puedes dar una claridad, John. Sí, claro, pues primero que todo decir que el accionar de las fuerzas gubernamentales, de la policía en especial, es la misma a lo largo del país, ¿no? Es un poco de estigmatizar, de perseguir, de estar individualizando a las personas que hacen parte de este movimiento y también de mano con grupos paraestatales, como lo mencionaba William, infiltraciones y básicamente pues eso también se viene replicando acá en la ciudad de Villavicencio. En Llano Lindo hemos visto en varias ocasiones pues visitas a altas horas de la noche de camionetas con gente de la SIJIN, portando armas y esta semana se presentó un episodio bastante pues bueno, no pasó a mayores pero delicado porque nos pone en alerta sobre el accionar que ellos pueden plantearse en los próximos días y es que en horas de la tarde pasó una camioneta también de las que suele usar la gente de bien con pues obviamente generando inconformidad con los manifestantes, expresándose de una manera un poco pues no conveniente y en unas terminando pues en ese espacio terminó sacando un arma y disparando contra los manifestantes. En primer medida pues todos se preocuparon muchísimo porque no sabían si era un arma de fuego o un arma traumática. Obviamente pues comenzó todo el protocolo con derechos humanos, estuvo gente de la alcaldía, de la gobernación,
policía de la SIJIN. Y pues bueno, al final llegó lo que es el grupo de inspección de ese tipo de hechos, y pues revisó justamente, hizo el levantamiento de los casquillos, terminaron pues definiendo que al parecer son balas de un arma traumática, ¿sí? Pero pues que genera, digamos, que una afectación importante a la movilización de Villavicencio y pone mucho a pensar sobre la seguridad que se está presentando en el punto, ¿no? Pero es básicamente lo mismo que se está viendo en el territorio nacional, en Cali, en Bogotá, es ese tipo de manifestaciones Intimidación. contra la protesta social, sí señor. Sí, de parte pues de otros actores y ciudadanos, pues, bueno, de ciudadanos que se hacen llamar muchas veces. Bueno, por otro lado también, pues John nos comentaba que hoy hubo una asamblea del sector campesino con unos negociadores del gobierno, y pues por ahí Joana nos tiene también parte de una nota y pues parte de la intervención de una participante de esa asamblea, como una parte informativa, entonces pues nos trae un poco de ello. Sí, muchachos, buenas noches. Volvió. Volví otra vez. Descongelada. Sí, sí, señores. Hoy había una mesa de negociación de parte del gobierno y de la mesa de campesinos, lo cual no ha concluido en nada. Yo tengo información cercana, yo estoy hablando con la jefe de prensa de ellos y hemos estado articulando varias inquietudes y pues la manera de cómo ellos están tratando de hacerse escuchar por parte del gobierno. Ellos tienen un pliego de 4 peticiones principales, 4, o sea, para ahorita, instantáneamente, son 4 peticiones que estaban hoy negociando, de las cuales no se logró nada. Y pues una de las principales, que pues es el tema que yo investigué para traerles hoy, es el plan Artemisa, ¿sí? Entonces, Es uno de los puntos el neurálgicos. primer punto neurálgico de la mesa de negociación, al cual el gobierno dijo no. ¿Es uno Y- de los 4 puntos? Sí, de los 4 puntos principales o que los tienen 4 para hoy. puntos tienen que ver con el mismo No, tema. no, es uno de los 4 puntos, ya Ok. les leo los otros 3, pero es uno de los más importantes que tienen ellos en estos momentos, ¿sí? Y el cual pues no se ha podido, bueno, no se pudo negociar. De hecho, ellos están en estos momentos en un plantón, pues manifestándose con danzas, con música, pacíficamente, para que el gobierno entienda que es importante ese tipo de negociación. Bueno, dice, son 4 puntos mínimos para sentarnos a dialogar. Desmonte del plan Artemisa, que era el que se estaba hablando, va en primera fila. Reconocimiento para el diálogo de representantes elegidos y elegidas por las bases movilizadas. Garantía durante la concertación por parte de un ente internacional y comunicación oficial sobre las investigaciones en materia de desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos en el marco del paro nacional. Esos son los 4 puntos claves que estaban para negociar hoy. Creo que hace parte de los temas importantes, algo que se estaba peleando en el Senado. Yo estuve muy pendiente esos 3 días. Esta mañana pues A la moción. me levanté un poco tarde y me encontré con que estaban en votación. Unos senadores han dicho, no, la votación va para la otra semana. Pero me levanté y cuando fui a mirar, estaban en medio de la votación, y la votación, pues, lastimosamente no hubo moción de censura. 69-33 fue la votación como tal. Claramente se deja escrito en la historia que los que no apoyaron esa moción de censura fueron los liberales, Casi todos los conservadores, partidos. la U, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, los cristianos. Sí. y claramente pues Y Manguito, él así. el único y el que no tiene papá. Esto, no, pues era de esperar de esos partidos, o sea, ellos representan... Es que el tema fue que en medio del debate todos dijeron, yo voy a votar en contra, o sea, a favor de De que la moción de haya moción de censura. censura. Pero en medio de la votación todo el mundo cambió Ah, no, obviamente, pues es una forma de no Ay. quedar mal ante las cámaras, por lo menos de Congreso. Y eso ya se esperaba, o sea, nomás Cambio Radical tenía una postura. Ustedes miraban las columnas de Vargas Lleras. Vargas Lleras los domingos en El Tiempo, tenía una línea muy crítica contra el gobierno, ¿no? Y fue cuestión de que les cambiaran unos ministros, le dieran unos nuevos ministerios y cambió totalmente la postura y hoy se vio reflejada en las votaciones. Entonces fue mermelada Sí, entonces, justamente para evitar.
esta es una mala noticia. Pero No hubo. las votaciones fueron hoy las del Senado, ¿no? Las que tú decías de la próxima semana son las de Cámara. La Las Cámara. de Cámara de Ok, Representantes, ok. sí. Por otro lado, pues Johanna también tiene como unos audios Sí, de una pues chica es que quería, nos salimos del tema principal de lo que yo estaba hablando, pero sí, buena la intervención porque es supremamente importante dar a conocer este tipo de noticias. Bueno, les estaba hablando, estuve hablando con Lorena, ella viene representando el Centro Poblado Mariana Páez, ubicado en Mesetas Meta. Entonces yo le decía a ella, oye, ¿qué pasa con el plan Artemisa? O sea, ¿por qué los está afectando tanto y por qué están pidiendo el desmonte del plan Artemisa? Y pues esto fue lo que ella me contestó. Muy agradecida estoy porque pues de verdad nos amplió el panorama de lo que realmente viven los campesinos en las zonas de... Esos son PEDET, Saludo ¿no? a los oyentes de la 97.3, en especial al programa Disonantes. Mi nombre Qué pena. La historia de Colombia Ah, ha cambió la estado voz. marcada por un conflicto armado que durante muchos años ha permeado todas las áreas y los contextos de la vida de las personas. Los campesinos colombianos han sido una de las poblaciones mayormente afectadas por el conflicto armado. Esto ha generado que ellos deban desplazarse de sus territorios, de sus fincas, abandonar sus tierras para irse a zonas boscosas o selváticas, a poblarlas e intentar construir una vida, a intentar sacar adelante sus familias. Esto se ha hecho mediante procesos asistidos por el Estado o por desplazamientos forzados. ¿Qué ocurre? Que existe una ley que se llama la Ley Segunda, en la cual se delimitan los usos que van a tener ciertas áreas del país, ciertas regiones naturales, lo que incluye al Sistema Nacional de Parques Naturales. Hay que hacer claridad que muchos de los campesinos que hoy habitan esas zonas del sistema de parques naturales llegaron a habitar esos sitios antes de que fuera proclamada la Ley Segunda. La problemática se genera a partir de ¿qué? Que esa Ley Segunda determina los usos que se pueden, para los cuales se pueden usar esos terrenos. Y esta ley prohíbe tajantemente el desarrollo de actividades productivas en estos territorios. ¿Eso qué implica? Implica que las personas que están ahí no puedan desarrollar su vida, no puedan sacar adelante sus familias. Entonces ellos nuevamente se han visto obligados para salir adelante a ocupar esos terrenos y a realizar actividades agropecuarias. El Estado, pasando por encima de la dignidad del campesino, lo único que ha hecho es llegar, sacarlos, ultrajarlos, humillarlos, quemarles sus cosas, sus pertenencias, sus casas. Bueno, como la pudimos escuchar, no podemos enviar todo el audio porque la cuestión en el tiempo en la radio es bastante corto y el tema es bien importante, pero escuchamos gran parte del audio donde nos especifica el por qué ellos en este momento le dicen no al plan Artemisa. Quiero contarles que el plan Artemisa lleva como eslogan lo siguiente: preservar y defender el agua, la biodiversidad, los recursos naturales como activos estratégicos de la nación. Ese es el eslogan que tiene el plan Artemisa. Lo que sucede es que, como ella comentaba, esto viene ejecutado netamente por militares, ¿sí? Es algo militar, es una estrategia militar que tiene Una el gobierno. reforestación militar. Exacto, supuestamente es para la reforestación. Y sí, ya han hecho varios, el plan piloto fue lanzado hace año y medio y no sabían los costos que esto significaba. Son costos bastante altos para el país, ¿sí? Y los beneficios son pocos. Entonces, empezando por ahí, están en el plan Artemisa están la Brigada contra la Minería Ilegal, 6 batallones de selva,
6 batallones de infantería de selva, 10 batallones de la alta montaña, 19 batallones especiales energéticos viales, 4 batallones contra el narcotráfico. No, a mí me da risa porque, o sea, batallones y, o sea, formato de guerra total para ir a sembrar árboles. No, qué cuento tan chimbo. Exactamente, no. Y ellos pues tienen, obviamente las cifras de deforestación en el país son bastantes. Sí, eso sabemos que sí, pero la cuestión es que, exactamente, la cuestión es que los campesinos están en la mitad de esa problemática. Entonces ahí vendría de verdad el tema, lo de la restitución de tierras. ¿Por qué? Porque resulta que salió una ley, bueno, en el resto del audio ya nos hablaba de la ley donde se especifica, eso fue, no recuerdo el año, pero es la ley creo que de 02, donde se especifica los territorios de parques nacionales naturales que no puede, pues obviamente no pueden ser habitados, no pueden ser usados para ningún tipo de actividad agrícola ni nada por el estilo, pero resulta que cuando esta ley salió, la mayoría de ellos ya estaban ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Parques con campesinos, la propuesta. Exacto, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno no negocia, bueno, restitución de tierras? Ustedes están acá, sabemos que viven de eso, no tienen conocimiento de otra manera de sobrevivir, a duras penas es lo que hay, vengan para acá, donde ustedes sí pueden cultivar sus productos agrícolas, que también les sirve al país, al interior del país, son los que se benefician es de los campesinos, pero dejen este parque nacional natural quieto porque realmente no se puede tocar. Lo que pasa es que es una utopía. No, lo que pasa es que la definición de parques genial. Naturales, algunas zonas de reserva y de parques naturales se dieron, digamos, después de que ellos fueron desplazados o de que perdieron o fueron despojados de tierras o fueron por algún problema, digamos, que se presentara ya sea de orden público, de orden económico, porque con la economía campesina también se vio debilitada en los 90 y pues hizo que también mucha gente se desplazara. Pero particularmente, digamos, este plan pues me parece un poco macabro porque pues de verdad en Colombia pues por la JEP que nos hemos enterado parece que los militares saben sembrar muy bien muertos, pero pues yo no sé qué tan capaces sean para sembrar árboles. No lo son. Yo he tenido varias jornadas de reforestación con ellos y uno dice, bueno, vamos a hacer una nucleación aquí y aquí, cuando usted los ve abriendo huecos a lo loco y entonces, no, o sea, claramente no es... Yo creería que no son los más capacitados, pero yo creería en últimas también que el plan Artemisa, pues, y con todo ese arsenal que nos dices, yo la verdad no sabía que tenía todo ese convoy de militares. Exacto, eso fue lo que más o sea, al investigar fue lo que más me sorprendió. Yo dije, pero ¿qué es eso? O sea, ¿a quién Yo les la van a verdad atacar? esperaba un equipo de agrónomos, equipo de Claro, especialistas para las áreas. medioambientalistas. ¿Y cuánta plata se está llevando nuevamente las Fuerzas Armadas en esos programas de asistencia? Claro, y en últimas también es un apoyo porque lo que yo he sabido es la intervención, bueno, primero abrupta por parte de las fuerzas militares a civiles no armados, y segundo la forma tan ruin como empiezan a hacer los de el quitar la tierra, expropiar la tierra por los procesos, uno de deforestación y otro por proceso de narcotráfico, cultivo de hoja de coca, porque ese es otro problema que se vinculan, sí, sí, en el campo. Que está muy vinculado obviamente en todo este problema y que venimos mencionando ya desde hace días en el programa. Yo quería dejar una cuñita ahí, y es que en lo que ellos hablan de parque con campesinos, ellos tienen toda una agenda ambiental, ¿sí? Los campesinos del sur de Meta y Guaviare. Y ellos dicen, mire, sí, efectivamente hay unas comunidades campesinas ubicadas en parques nacionales, Tinigua, Macarena, ¿cierto? Chiribiquete, y pues ya viven ahí. Y lo que dicen ellos es, mire, estamos intentando hablar con el gobierno nacional para que en vez de sacarnos, nosotros podamos ser garantes de la conservación de estos territorios, porque el problema ahorita es que se están movilizando hacia adentro de los parques grupos narcotraficantes, paramilitares, ¿cierto? Y están deforestando, están acabando con esos parques nacionales. Entonces lo que dicen ellos, no nos expulsan a nosotros que somos una comunidad organizada y que tenemos acá un plan de manejo ambiental del territorio, ¿cierto? Y más bien permítanos que nosotros seamos como ese soporte para que no ingresen aquí más grupos y terminen dañando el medio ambiente de aquí para allá. Y el plan Artemisa viene después de la firma del proceso de paz a año y medio. Después de eso se plantea lo del plan Artemisa. Y obviamente porque se vio en significación, o sea, en algo significante la deforestación en el país, que viene en aumento desde el 2016. Sí, es que, y es algo que una vez le escuché a Brigitte Batista,
Ya mencionaba, por ejemplo, que tras la retirada de algunos frentes de las FARC, digamos de algunos puntos neurálgicos y de corredores ecológicos, pues llegó la entrada de nuevos colonos, empresas ganaderas que vienen haciendo intervención en esas zonas, y una de las zonas que más les preocupa, digamos, a varios ambientalistas y a un sector amplio de agrario y pues del medio ambiente, es el Chiribiquete, que está siendo terriblemente agredido día tras día, y no es por los campesinos, y sí es por todo un sistema de finqueros y de empresas que se están metiendo a esa zona en apoyo prácticamente del ejército y de la fuerza pública en esas regiones. Entonces, pues es preocupante. Además que sigo insistiendo que no es lo que dice Rubén, eso es como en Fahrenheit, el libro de Ray Bradbury, que los bomberos queman libros. Aquí los que matan dizque siembran vida, ¿no? No, y también, ¿sabes qué? O sea, quieren mostrar como el campesinado como agresivo, como el campesinado que viene a formar el problema aquí en la ciudad, y no es así. De hecho, Natalia, que es la jefe de prensa de ellos acá en Villavicencio, me decía: Joana, yo te voy a estar contando todo lo que pasa desde acá. Acá estamos en danzas, como debe ser una manifestación pacífica. Y creo que ahí está el audio, el último que te envié, lo puedes colocar, la vamos a escuchar. Si ese es bien cortico, la vamos a escuchar directamente a ella, para que se den cuenta que la manifestación es pacífica. Voy diciendo todo, por ahora que estamos en el plantón, con música, con baile, porque de todas maneras es nuestra manifestación pacífica y solo desde el arte y la cultura es que pensamos protestar. Entonces pueden dar cuenta que no es como medios tradicionales tratan de demostrar lo que ha sido la manifestación desde que inició. Yo creería que siempre la manifestación es pacífica, pero es que los niveles de indignación del país ya son muy grandes. O sea, no estamos hablando de caprichos, sino de derechos que están siendo violados y que violentados a nivel nacional en muchos sectores, no solamente a los trabajadores sino mujeres. Estamos viendo un escenario paupérrimo para la sociedad colombiana, y la indignación ya hoy no. Pero vea que, o sea, y ahí va la crítica. Esto no es un problema de ahorita, no es de unas manzanas podridas. O sea, esto se denunciaba desde el paro agrario nacional del 2013, las medidas, la brutalidad policíaca fue terrible, y volvemos exactamente a lo mismo. Entonces, lo que se pedía y lo que se sigue pidiendo es un cambio en estructural a la política que maneja la Policía Nacional, el ESMAD, el Ejército, para ese tipo de manifestaciones. De hecho, en el 2020, pues bueno, hay una fundación que se llama Ideas para la Paz, que es donde tienen un gran informe acerca del plan Artemisa, y ahí mencionaba que en el 2020 la presentación de protestas en Caquetá y Meta al rechazo de este plan, ¿sí? Porque ahí ya empezó a verse violentada la integridad de los campesinos. Sí, por lo menos lo que pasó el año pasado. Respecto a la intervención de las fuerzas militares, también hubo presencia del ESMAD en la zona del Guayabero, que a propósito la gente de Cuarto Mosquetero estuvo trabajando, tiene un muy buen informe de lo que pasó en la región, y hay por ahí unos podcasts que pueden revisar en YouTube, si no estoy mal, los encuentran. Cuarto Mosquetero tiene una información bien interesante, e incluso creo que por ahí vi en redes hace poco que van a lanzar otro material respecto al tema. Entonces, bueno, vamos tocando. Iniciamos con Artemisa, que en últimas también hace parte de una estrategia de empezar a empobrecer el campesinado y de irlo alejando de los territorios, ¿no? Irlo sectorizando, irlo persiguiendo, porque pues dentro de las denuncias es que hay mujeres y ancianas, personas de la tercera edad, que han sido detenidas por el ejército vinculadas a la expropiación por deforestación de zonas. Entonces, este tipo de atropellos es lo que se viene presentando, y pues que no es, como dice yo, no es una cuestión de momento. De hoy. Y demuestra un estado débil, lo que tú mencionabas al inicio. Sí, en parte, pues leyendo algunos documentos y entendíamos un poco, y pues hablábamos acá también en el máster ahorita, que Colombia tiene un estado débil, ¿no? Un estado que hace presencia, sí, que se hace presencia y está en todo el territorio,
pero no de manera incluyente ni garantizando derechos, sino violentando con las fuerzas militares. Exactamente, ha sin sido garantizar sus derechos. reprimiendo, digamos, a las comunidades y no dando soluciones. Pero en parte un documento que leía expresaba que la cuestión de la solidez de un Estado, un Estado fuerte, es un Estado capaz de generar impuestos o cobrar impuestos en la mayor parte del territorio nacional, lo cual pues Colombia le queda grande porque pues hablando ahí pues tenemos un sistema de catastro totalmente atrasado. Además que yo no sabía que de catastro sale la mayor parte de la financiación pública de los municipios, de los departamentos. O sea, lo que se reúne en catastro, en los catastros municipales y departamentales, es lo que sirve para financiar la construcción de vías, el mantenimiento de puentes, la construcción de acueductos, el apoyo a la salud, apoyo a la educación. O sea, es la forma de generarlo. Por eso es que catastro pues no recibe, o sea, el catastro, que es lo que da el predial, el impuesto predial, sí. Porque el catastro define principalmente el predial, tiene un efecto muy grande en especial sobre las finanzas del Estado y hace que los departamentos sean muy dependientes administrativamente de los ministerios. Entonces tiende a centralizarse y a generar que la política siga siendo impartida desde el centro del país. Entonces eso me parece, yo la verdad no sabía que esos recursos no iban al gobierno central, sino que quedaban en los gobiernos municipales y departamentales. Por eso es que quedamos en una carencia en los municipios, en los departamentos tremenda. No hay apoyo a la construcción de vías terciarias, no hay formas de construir sistemas de riego, digamos, en zonas necesarias, ¿sí? Y no en zonas en que, bueno, se necesitan, pero que rigen bajo unos intereses, como pasó, digamos, en las haciendas del señor Álvaro Uribe Vélez, que hicieron todo un sistema de riego que beneficia directamente sus propiedades, ¿no? Esas propiedades, o sea, son sí. de esas construcciones que no son totalmente, que son necesarias, pero no son totalmente necesarias ni están en medio de la necesidad real de la gente del común, sino que, uy, no, es que es súper importante esa vía. Sí, es que beneficia, y claramente los gobiernos, yo hacía como una revisión de los gobiernos, digamos, de los 90 acá, ningún gobierno ha tenido una visión medianamente popular o al menos progresista de lo que deba hacerse, digamos, a nivel de reforma agraria y de restitución de tierras a nivel nacional. Tenemos un par de comentarios por acá. Uy, Súper. por fin, Uy, qué chévere. sí. Volvieron. Estábamos Que solitos. vienen, dejan el comentario y se van. Pero tímidos, acompáñenos. El primero fue diseño togas. Yo creo que es como un perfil de alguien que diseña togas. Dice un saludo. Yo quisiera saber su opinión sobre qué le espera a los futuros políticos corruptos. Esperemos, pues desde mi punto de vista, que la gente sea consciente de ver que todo ese poco de políticos corruptos no pueden volver allá. O sea, tenemos que irlo sacando poco a poco. Tenemos que ir limpiando poco Claro, a poco el eso es Senado y el responsabilidad, Congreso. eso es responsabilidad nuestra de no votar por esa gente. A mí Ay, me es que gusta tome la palabra 50.000 pesitos y me colabora con... No, o sea, coja los 50.000 pero no vote por él. No, Yo creo que en parte, digamos que la tarea de las asambleas populares que se están dando, creo que ya en todo el territorio nacional, es justamente eso, llegar y ser claros políticamente hacia el resto de las comunidades, de los barrios populares, ¿no? Porque, pues sí, digamos, mucha gente no tiene, digamos, este nivel de crítica, de información, y en los barrios cuando les llevan con el tamalito, con el billete y con el pues sí. Pero vea el impacto, es que ya estamos hablando de pérdidas económicas, de cierres de muchos establecimientos, de pequeños y medianos empresarios que no tienen cómo. Y pues sí, ahí está la cuestión, hay que castigarlos fuerte y que es en las urnas, realmente no hay... Sí, pero también hay que tener en cuenta el tipo de software electoral que nosotros tenemos alrededor sí. de eso, que no tiene veeduría, que no tiene, digamos... Que Los votan los tachones, muertos. los tachones no son legales, señor. Sí, o sea, hay que recordar Cuando esos son de datos. derecha, Yo creo que es vital, sí, no, cuando Pero son uno de derecha, cómo sabe no que vale. el que corrige el número es derecho o zurdo. No, yo creo que, bueno, es una cuestión de democracia, ¿no? Más que derecha e izquierda en ese asunto, pero yo creería que más de limpieza, sí, yo creo, pues, a grandes rasgos, pues hay que cerrarle la puerta, ¿no? Hay que empezar a cerrar la puerta electoralmente y la participación a los personajes corruptos. como Manguito, que no hace sino decir bobadas y montarse con bobadas y sí darle la espalda a sus electores, porque eso fue lo que hizo el señor cuando
le dio la mano pues a ese sector tan, Yo creo que tan déspota. nosotros como votantes y como ciudadanos del común, ese que nos toca, los que nos toca levantarnos todos los días, aguantarnos el trancón, a veces pasar sin desayunos, pasar de largo para poder terminar un trabajo, no almorzar, o sea, nosotros que realmente estamos comiéndonos la vida real, tenemos que llegar al punto de decir, bueno, este man en serio, ¿qué es lo que está haciendo allá? O sea, no podemos decir que todos son malos, pero podemos decir que de por lo menos lo que vimos en las votaciones de hoy en Senado, hay 70 personas, hay 73 personas, porque hubo 5 que no votaron, porque no estaban en el momento de la votación. Ujú. Entonces le están pagando 30 millones de pesos mensuales para que esté en ese momento, para que dé su postura para el pueblo, pero ni van a votar. Entonces tenemos que ser conscientes de este tipo de cosas. No, y muchos que ni conocías, hay poco de nombres ahí que cuando han pasado un proyecto de ley. Exactamente. Cuando hablan o y cuando lo otro es ponen debate. por lo menos ser conscientes. A mí, para que me sirva un senador que está diciendo allá, es que vamos a poner como proyecto de ley que canten la tercera estrofa del himno nacional. Eso no es una prioridad en medio de un país que está aguantando hambre. Entonces Seguramente. tenemos que ser también conscientes nosotros como votantes. Muchachos, tenemos el pequeño Corte. lapso de comerciales, entonces vamos a dejarlos con comerciales. Se Rubén mata todos los Seguimos, temas. seguimos con Facebook, no, seguimos con el tema en Facebook, los que están ahí pendientes, Facebook Live, Disonante Radio, y ya volvemos a Villado FM, ¿vale? Listo. Están escuchando Disonantes. Es el espacio para que los empresarios pauten aquí. Pauten aquí. Oye, si vieron, pues digamos el performance que se hizo en Yopal, me pareció muy bacano eso, el performance que hicieron en uno de los éxitos. Bueno, no conozco cuántos éxitos puedan haber. ¿En Yopal? En Yopal debe haber uno, ¿no? Sí. Pues no sé, la verdad. Bueno, y un saludo a la gente de Yopal porque yo creo que Villado FM le alcanza a llegar allá, ¿cierto? No ¿Será? estoy seguro. Ah, no, está muy lejos. Bueno, a los que de pronto nos vean por ahí en redes y nos escuchen, un gran saludo. Pues Listo. estuvo muy bacano. Yo creo, no, sigamos con el tema, o sea, no he cortado el tema, estaba mandando a comerciales. Ese Rubén es una chanda cortando temas. Déjanos animarnos, por No, favor. pero creo que es una realidad, o sea, si vamos a seguir votando igual, el problema no va a ser del que llegó allá a punta de votos comprados. El No, problema de nosotros, porque somos un poco de idiotas útiles. Pero el problema es que también, por ejemplo, Duque llegó en su campaña y prometió 1000 cosas, o sea, a la gente no hay que decirle, mire, no Es solamente que con el discurso que tiene en campaña, sino mire el antecedente de todo lo que haya antes de hecho. campaña, nosotros, todo el mundo tenía el miedo, este man, ¿de dónde salió? Nadie Este lo man conocía. no va a hacer nada. Ajá. O sea, es lo que estoy planteando desde mi punto de vista, como nos lo dice el compañero. O sea, ¿qué piensan ustedes desde su punto de vista? O sea, si yo veo que es un político aparecido que jamás ha hecho nada, ese man no va a hacer nada, solamente va a llegar hasta robarse la plata. Diferente la persona que viene trabajando desde los movimientos estudiantiles, desde la comuna, que realmente gestiona cosas para su comunidad. Yo me acuerdo que en el tiempo que mi mamá hizo parte de movimientos políticos, ella hizo que pavimentaran las vías, o sea, entre todos volteando, que a la final cogieron y la sacaron del llavero, pero pues ella volteaba legal y yo me acuerdo que ella no se quedaba con un solo peso. Pero la gente que estaba camellaba y ese barrio creció, fue por ese camello en por el, eso la sacaron, en el porque no se 93, 97. La verdad es que Rubén era muy fastidioso y tocaba dedicarle tiempo, entonces por eso fue que su mamá se salió más bien. No, mi postura respecto a lo que dice él, la pregunta, es que efectivamente pues estamos en un momento de agitación grande. A mí lo que me parece bacano es que, y he escuchado mucho eso, a muchas personas que pues eran muy allegadas pues a las ideas uribistas, como a esa posición un poco infranqueable, un poco terca. Pues sí, ya los veo un poco diferentes, ¿no? O sea, yo he escuchado ya por lo menos varias señoras diciendo que eran uribistas y que les da pena decir que lo fueron y que ya no lo son, ¿sí? Es que... O sea, digamos que ese cambio de enfoque me parece bacano, además porque el paro en este momento tiene un 75% de aprobación
en la mayoría del pueblo. Duque está por el 70 y por péguele de desaprobación. Lo mismo Uribe, que nunca antes, digamos, habían No estado como bajaba. ese rango. Pero la preocupación pues mía no va tanto, digamos, porque yo creo que se van a cerrar muchas líneas respecto a esos tipos de políticos. Pero pues es que también, y es algo que se viene planteando mucho y varios autores vienen planteando, es que pues aquí tampoco estamos en una democracia, ¿sí? Acá también estamos a puertas posiblemente de un golpe, de un golpe de Estado, una transición. Algunos plantean que ya estamos en ese proceso, por eso tanta presencia militar y la forma en que actúa la Policía Nacional, ¿sí? Pero digamos que, y pues hay preocupación, y ya de antes se venía dando, el año pasado varios políticos planteaban la preocupación que tenían sobre la extensión del gobierno Duque, y que eso plantearía pues que entráramos en un proceso como de golpe de Estado, medio dictadura, que pareciera que lo estuviéramos con la cierre de las puertas, digamos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso es típico de una dictadura. Entonces, creo que hay varios elementos a preocuparse. Creo que este estallido social representa algo muy fuerte que ya venía desde el paro agrario, que vino desde las movilizaciones también estudiantiles y que se ha venido construyendo digamos, en 10 años de movilizaciones sociales, y que ya empieza a tener un poco más de cara porque tiene más participación ciudadana, ¿sí? Pero pues no es el último paso, considero yo. No creo que lo que pase ahorita defina todas las líneas del país. Yo creo que van a haber más sucesos que creen y nos permitan tener una Colombia distinta, y pues con una participación y por lo menos no tan desigual como la que tenemos en este momento. Bueno, por acá siguen los saludos. Giovanni Giraldo, en Pereira haciendo el aguante y el gran estallido social y popular, carajo. Eso, con compañeros resistiendo, un Sí, saludo también. desde Chévere. Pereira. Desde Popayán también veo saludos. Creo que hace parte de las ciudades que ha sido muy impactada y que les ha tocado duro en todo este mes, porque ya mañana cumplimos un mes. Es que suroccidente de Colombia está en llamas, esa Sí. parte sí está en llamas. Un saludo por lo menos a Oriana Robles, que nos saluda desde Popayán. Pues en redes me imagino que nos está viendo. Un saludo fraterno, y pues esperamos que sigas por ahí compartiéndonos, que nos compartas material de lo que está pasando Y por allá en Popayán. el señor Enrique Daza dice: un saludo fuerte a la mesa directiva. Maecha, termine LPA pues. No me Elegante banderen. programa. ¿Quién es ese? Pero bueno, aquí pues también decir que el problema, por ejemplo, en el Pacífico y en el sur del país se debe mucho es a los intereses económicos. O sea, no es más sino al sector empresarial, al gran sector empresarial que se ha venido así visto pues no perdiendo plata, porque pues tampoco está perdiendo. 5.000 pollos. Está dejando de, digamos que, de crecer su capital, ¿no? Es más esa arremetida que eso va a desbloquear a lo maldita sea las vías para seguir su ruta mercantil, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, ahí en el puerto de Buenaventura, importante, o sea, son gente que realmente le está poniendo el pecho a este paro, que es un golpe durísimo a la Sí. economía nacional, y ahí hay que estar muy pendientes, apoyándolo muchísimo, porque ese tipo de bloqueos son los más significativos en este momento. Mire, particularmente Buenaventura tiene algo que pues un profesor de sociales una vez me explicaba, es que por lo menos las rutas de Buenaventura, no, digamos las rutas de busetas de Buenaventura no tienen letreros, sino tienen colores, porque el nivel de analfabetismo en Buenaventura es bastante alto. Y es un puerto, ¿no? Es el puerto por donde ingresa pero la es- mayor cantidad de mercancías, y ellos Y de están... plata, Eso hace de- parte Ajá. de las problemáticas Y de drogas. de las Sociales. problemáticas sociales que hacen que realmente uno se ponga a ver cómo carajos están legalizando un poco de vainas en el Senado, pero no están viendo las problemáticas reales. Lo que pasa es que Se estaba existe- hablando a más o menos a la mitad del paro, no, es que no está llegando la comida a los sitios, la gente está aguantando hambre, y nos ponemos a ver que históricamente La Guajira y el Pacífico son zonas que sin paro son sitios donde aguantan y la gente muere de hambre. de desnutrición los niños. No, y es que acá nomás en los sectores de miseria de la ciudad Sí. hay niveles de desnutrición grandísimos. O sea, Colombia tiene unos puntos bastante
complejos en materia de desnutrición infantil y de mortalidad infantil. ¿Y no han visto las fotos del vandalismo de Estado? Aquí los platos de comida que se supone que tienen que ir a las escuelas, un plato gigante con una papa y ahí como un ahogado, eso es todo. Y el resto de la plata, porque esa plata sí se ha sacado de los impuestos y termina en manos de privados, ¿no? Lo que pasa es que esta vez yo siento que es distinto porque hasta los barristas que aman y son tan pasionales con el fútbol pidieron no hacer la Copa América. Eso es algo muy significativo y es algo que tiene un fondo y que es real, que la gente ya está despertando y muchos no quieren creer. Lo que pasa es que la mayoría de medios tradicionales, no quiero entrar acá en controversia ni nada por el estilo, pero ya sabemos quiénes son, van muy de la mano con lo que quieren apuntar y con lo que quieren que la gente vea y conozca. Pero la realidad de Colombia es crítica. Yo sí sentía que, por ejemplo, en el proceso de paz debía haber capítulo con la prensa. Vamos a volver a radio, entonces qué pena volverlos a cortar. Mentiras. Entonces para que me paren joven. Bueno, vamos a iniciar ya con el tema del día, ahora sí. Ahora sí con el tema del día. Pues digamos que la orientación del tema del día. Empezamos con... Compartan. Un parte como el panorama de lo que veníamos de reforma. Sigue escuchando Disonantes, la radio como nunca antes. Bueno, señores, continuamos acá en la Villado FM. Estamos escuchando un poco de una banda que nos gusta muchísimo al señor Diego y a mí, que es la banda Cultura Profética. Nos habla un poco de ese amor y de esa apropiación de nuestra tierra. Bueno, y vamos ahora sí con el tema central. A continuar. Bueno, es que pues los hemos tratado un poquito como en desorden porque pues... Es que todo está relacionado, la verdad. Sí, eso sale espontáneamente, como ha salido este paro, espontáneamente ha salido todo el tema y pues lo hemos ido tratando. Bueno, no sé si alcancemos a desarrollarlo todo, pero recordarles el tema de hoy es despojo de tierras campesinas y pues todo el despojo que ha tenido el sector campesino durante... Bueno, casi toda la historia republicana y demócrata pues del país. Hablamos en un programa hace 8 días sobre las reformas que se vinieron presentando y las primeras que se empezaron desde 1936, que ya desde ese entonces veníamos con un problema de tierra. De reforma agraria, sí. Reforma agraria, exacto. Y los intentos que se hicieron un poco en el Frente Unido, que fueron muy ambiciosos, pero que pues en últimas eran del Frente Unido, o sea, no iban a terminar en nada. Y... lo último que ya viene a pasar, que pues donde quedamos en ese momento, que fue un poco la apertura económica y como todos los procesos de neoliberalización de la economía colombiana y toda la pauperización que eso incluyó. Pues ya entrando digamos al nuevo siglo, en el año 2000, pues ya digamos que el saliente presidente Pastrana y el entrante Álvaro Uribe Vélez, ¿no? que particularmente no era como muy distinguido para ese entonces, pero pues logró repuntar y llegó a la presidencia. Pues en el gobierno de él se reporta que habían 3.8 millones de hectáreas sembradas, ¿sí? Lo que significó un retroceso de 500.000 hectáreas, casi medio millón de hectáreas se perdieron cultivables en el país, o digamos que tierras fueron abandonadas por sectores campesinos y sectores rurales, o se dejaron de sembrar. Los tratados de libre comercio. Efectivamente, digamos que todo el marco que empezó la apertura económica, digamos que el fenómeno de la internacionalización de los precios, digamos del café, de los productos internos, reventó mucho la producción nacional. Incluso nosotros hablábamos, por ejemplo, la pérdida de las desmotadoras, que eran las procesadoras de algodón, que aquí en Villavicencio había una, que es ahí en la entrada al manantial, donde hoy queda un coso de revisión técnico-mecánica. Ahí había una desmotadora de algodón. Y hace 8 días nos decía un oyente la historia del papá, que ahí descargaban el algodón y... Efectivamente, todo el proceso que se hacía. Entonces, digamos que en ese marco, digamos que el gobierno empieza a replantear nuevamente como, bueno, ven que se está atrasando mucho, pero pues en términos empresariales, digamos que desde ese gobierno a los anteriores ha habido como una visión muy empresarial, ¿sí? De empresarizar el campo, ¿sí? Desaparecer, digamos, la figura campesina, de mitificar un poco, de aislarlo, esa figura campesina, y empezar a ver
la figura del empresariado y de la inversión de sectores privados en el agro. Por ahí, y bueno, a partir de ese 2000 también se vienen tratando muchos temas de tratados de libre comercio, que es como el tema que John nos trae. Entonces... Sí, pues bueno, decir que eso no viene de Pastrana, viene desde antes, desde Gaviria, ¿sí? Aunque tratados de libre comercio vienen desde el 70, entonces digamos que es un proceso largo, ¿no? Pero sí, en la década ya del 2000 es donde comenzó a presentarse mayor pérdida de productividad tanto de la industria nacional como de la agricultura nacional. En cifras, por ejemplo, esos dos sectores, los que acabo de mencionar, representaban antes el 22% del Producto Interno Bruto. A partir del 2000, eso bajó hacia el 14%. Eso es, digamos que... Bastante. Exactamente. Escalable. Mientras las importaciones, lo que se traía de Estados Unidos, aumentó, por ejemplo, en soya 466%, en productos lácteos 214%, en carnes 66% y así en otros productos. Entonces se ve como se deja de producir, se permite el daño de la industria, del sector industrial y agricultura en Colombia, y se pretende simplemente importar, ¿cierto? Uno de los grandes problemas es que esa zona industrial o ese sector industrial en Colombia no existe, porque es que el Estado nunca le ha importado eso. Y desde el 2000 pues aplicaron el tratado y ese sector industrial es un sector industrial extranjero. Es que ellos hacen la tarea del flojo, creo yo. O sea, es bueno, ¿cómo me hago rico sin tener que hacer nada? Entonces, claro, mientras yo pueda hacer tratados de libre comercio, entonces yo formo mi empresa de importación de productos y pues genero esa rentabilidad hacia mí. No me importa el resto. Nos volvieron consumidores. Algo que hay dentro de ese estudio que creo que también yo lo vi, y es que en gran parte antes del 2000 nosotros éramos un país que dependíamos más del agro y éramos productores y estábamos exportando materia prima a otros países. Dentro de esos países, creo que Diego también lo mencionaba en algún momento, era Venezuela. Venezuela consumía mucho del producto que producíamos nosotros. Es que yo particularmente hoy en la tarde miré como el movimiento del Producto Interno Bruto de los países, y desde los 60 hasta más o menos 90, Venezuela encabezó entre los primeros países de producción de Producto Interno Bruto de Latinoamérica. O sea, superaba a Argentina y superaba a México y a Brasil por restos. Colombia sí, no, Colombia es una tristeza con esos indicadores de Producto Interno Bruto respecto a Venezuela. Si uno lo compara, desde los 60 hasta ahorita, hasta el 2000, Venezuela nos llevaba una ventaja abrumadora en términos económicos, y eso representa por qué Venezuela sí tiene en parte sectores de ricos, ultra ricos. Por ejemplo, Estanga, que es uno de los golpistas venezolanos y que es el segundo hombre más rico en Latinoamérica. ¿No? Entonces yo decía, uy, claro, esa proporción por ese lado. La otra es que, digamos que otro factor, y no hay que dejarlo aparte, es también toda la instauración de la guerra y de la reorganización de la guerra paramilitar en el país. El Plan Colombia también, que tuvo una incidencia grandísima en la figura de la tierra. También el nuevo figurante del lenguaje del terrorismo, y pues ahí la incriminación de muchos sectores campesinos, digamos lo que sucedió un poco en Arauca y en la parte del Cauca, que fue retenciones y detenciones masivas, en donde citaban un montón de gente a los polideportivos municipales y terminaban habiendo arrestos de 1000 personas. El exterminio acá de la Unión Patriótica en el Meta, por ejemplo. Ese viene siendo todo el proceso de los 90, digamos, ya en este no parte de siglo, o sea, en 2000, con lo que venimos hablando. Bueno, y aparte, bueno, también aclarar que la UP la siguieron matando o la siguieron persiguiendo hasta, pues todavía hoy hay persecución para líderes que se identifican con este grupo político, ¿no? Y que particularmente eso nunca ha pasado, ni siquiera con Hitler hubo esa discriminación y ese exterminio tan masivo a un partido político. Hitler nunca mató alemanes para poner las botas al revés, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aunque sí eliminó comunistas y gitanos y, bueno, y judíos por montones también, que ese es otro tema. Pero entonces, digamos que en ese tema, pues está muy emparentada la guerra, que me parece que es un elemento que no hay que dejar de lado nunca, y otro elemento que también sigue siendo fuerte y por el cual está el Plan Colombia, que es el narcotráfico, ¿sí? Que aún hoy resaltamos nuevamente que diariamente se gastan $1 millón en la lucha contra el narcotráfico, y que al sol de hoy
los cultivos no disminuyen y la cantidad de cocaína que sale del país es grandísima. A propósito de lo de Alejandra Escárate, ¿no? No, que y que sale no va a de disminuir. Gualmarana. No, y eso no va a disminuir, Diego, porque eso representa un negocio redondo. La única manera de que disminuyera o que generara una rentabilidad real, pero para todo el país, no para un grupo sectorizado, sería la legalización, pero pues obviamente no lo van a hacer. Bueno, y abriendo ese marco, pues llegamos como a lo que fue el 2011. Ya nos encontrábamos en el primer gobierno del señor Juan Manuel Santos. Creo que esto ya venía también del gobierno Uribe. Y fue la expedición de la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Efectivamente, pues, con todo el problema de tierras que se venía presentando y todo el fenómeno de guerra que se venía con los diferentes actores, incluyendo pues guerrillas, paramilitares y fuerzas militares en Colombia, pues se planteó que en Colombia hay un problema de desplazamiento y despojo de casi 10 millones de hectáreas. El Estado reconoce 6 millones prácticamente, pero entre organizaciones y actores sociales y campesinos se dice que más o menos redondea las 10 millones de hectáreas. Entre esos, particularmente empezamos el proceso de restitución. El proceso de restitución de tierras tiene tres partes, tres facetas de desarrollo. Una parte es la parte administrativa, que es como la parte en que reciben todas las se registran el proceso de inscripción y de solicitud de los terrenos que fueron despojados o que se hizo, que en este momento no se tienen. De esos 6 millones de tierras, digamos que denunciadas por el Estado o aceptadas por el Estado como cifra, al día de hoy, casi ya 10 años después de firmarse la ley, tenemos solo 350.000 hectáreas restituidas, que significan más o menos 4.000 predios a nivel nacional. Entonces, pues, digamos que en parte todo el movimiento campesino que se da también ahorita en este paro es debido justamente a esos retrasos, ¿no? A la falta de... Eso era lo que yo les decía a ustedes, que todo está articulado, o sea, no se puede desligar un tema del otro porque va ligado, o sea, desafortunadamente va ligado. Sí, claro, va muy enlazado. Entonces, bueno, lo que uno ve, pues haciendo una indagación de medios un poco y en redes, es que el sector campesinado que se ha visto beneficiado, ¿sí? Y porque han habido beneficiados, estamos hablando de 4.000 predios a nivel nacional, plantea que sí es posible, digamos, volver al territorio, ¿sí? Pese a las amenazas, ¿no? Pues vamos a hablar, digamos, que ese es otro factor que se viene desarrollando porque primero son amenazados y son desplazados, ¿sí? Después son amenazados por empezar el proceso de solicitar la restitución. Y la otra es que llegan a territorios donde ya hay algunos sectores de lo que eran las antiguas paramilitares, las nuevas BACRIM, sectores de guerrilla, sectores armados pues de los militares, que se encuentran como actores armados en los lugares donde están esos territorios. Entonces va a haber como una situación bien complicada, más sin embargo, por lo menos los campesinos de Monte María, que sabemos que sufrieron una violencia absurda, por ejemplo lo de la masacre del Salado, que fue una masacre atroz y le que rompe a uno el corazón. Y que tenemos que recordarla dolorosamente porque ese escenario hoy se sigue repitiendo, hoy siguen masacrándose increíblemente. La mayor cantidad de líderes sociales hoy asesinados en el país son líderes de los procesos de restitución de tierra. O sea, el problema de la tierra por el cual se asesinaron en las bananeras, por el cual se comenzó una guerra de más de 50 años, digamos que se termina, por así decirlo, con el proceso de paz, con el proyecto FARC, con la incidencia de la insurgencia en Colombia, hoy sigue siendo vigente y hoy sigue manteniéndose porque hay unos actores que no permiten que eso cambie. Como algunos empresarios, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve en el... gremios como el gremio ganadero. Valle del Cauca con el del azúcar, por ejemplo. Los cañados, mineros. los ingenios que tienen mucho que ver. La minería, que efectivamente, digamos, en el gobierno Santos, en el gobierno Uribe hubo una apertura por las fuerzas, digamos, la ratificación de los acuerdos de Ralito, pero digamos que en el gobierno Santos hubo una apertura muy grande de las empresas transnacionales y que fue la mediación, ¿no? Mientras yo negocio con los territorios, con las comunidades, entro, así como lo hizo Pastrana en su momento, mientras negocio, entro las fuerzas y negocio también un proyecto
de ingreso de fuerzas extranjeras militares al país. Entonces, en ese marco es en el que nos estamos viendo. Digamos que así inicia la restitución de las solicitudes, bueno, abarcar un poco el problema de solicitud, de las solicitudes presentadas de todas, del 100%, que digamos que el gobierno cierra filas en 2020. Sí. De las solicitudes, digamos que cierra el proceso administrativo de restitución de tierra. Se dice que el 64% de las solicitudes fue denegada. Sí. Ahí también tiene que ver mucho con que varias de la gente de bien comenzó a decir, no, pero esos predios yo los adquirí de buena manera, yo no tenía idea de que eso había sido producto del despoje por por grupos armados. Ajá. Y en ese sentido es que ellos también hacen una reclamación del predio y hace que la reclamación del sector campesino pues se vea rechazada. Ajá, afectada. Y en eso hay que ser muy claros, y es entender que no solamente se negó el derecho a la tierra, que es un base fundamental del conflicto armado que hemos tenido, el conflicto social y armado que tenemos en el país, sino que también se les negó el derecho a la justicia, porque ese proceso de restitución de tierras es un proceso de justicia y reparación a las víctimas del desplazamiento forzado que se ha venido desarrollando en el país, y que, como dato curioso, que las cifras hasta hoy del desplazamiento forzado, hay un 95% de impunidad en todos los casos. O sea, hay casi un 100% de impunidad en los casos de desplazamiento forzado en todo el país. Una de las cosas más tristes que me parecen a mí acerca del tema es lo normalizado que se dio. O sea, lo normalizar los desplazados. Ay, ¿que quiénes son? No, están en la plaza. No, desplazados. No, es que yo soy desplazado. O sea, tú hablas y yo tengo carta de desplazado, y yo tengo carta de desplazado, cualquier cantidad de personas, y eso hace que se normalice, pero no hay realmente una solución de fondo. O sea, no hay una, exacto, eso tiene que ser algo reestructurado, porque si no, no va a funcionar. Sí, no va a tener. Además, no soluciona de fondo un hecho que pues acentuamos mucho acá, y pues estamos como dándole bastante duro en los programas, y es el problema de la desigualdad y la concentración de la riqueza en el país. O sea, que ese es un problema fundamental, que un sector tan pequeño de la sociedad conserve tantas tierras y conserve tantos recursos, digamos, y que los esté explotando constantemente. Por eso es el paro. Justamente, para dignificar ese tipo de desigualdades, ¿no? Sí, exactamente, y pues acá en Disonantes esperamos que sea como una puerta y un espacio para poder visibilizar y poder tratar ese tema. Por eso pues los invitamos a que nos acompañen desde nuestros especiales P de paro, ¿sí o no? Ajá. Sí, los especiales P de paro. Sí. Y para que nos acompañen por el WhatsApp de la Villavo FM, que es el 320-947-7973. Y pues para que también nos acompañen en redes sociales, por ahí vamos a estar en Instagram en este momento, y estamos en Facebook Live, para que nos acompañen y para que comenten. Un saludo en especial a la concentración de manifestantes de los campesinos, compañeros campesinos que se encuentran hoy todavía acá en la ciudad de Villavicencio. Un saludo muy fraterno, esperamos seguir teniendo comunicación con ustedes. Y pues bueno, seguimos en este tema de... Me quedan unos saluditos, qué pena. A eso, a la familia, a la novia, digan. No, a los compañeros también en Granada, que se encuentran también en proceso de movilización con el sector de camioneros. Mañana también tienen movilización a las 9 de la mañana en el Parque Central. También quiero mandar un mensaje muy especial tengo 3 amigas agrónomas, una vive en Argentina, Soraya, acá está María Isabel y Yurani. Son 3 agrónomas, grandes amigas mías, y han tenido que vivir también ese tipo de situaciones desde el campo acá en la ciudad. Ese Rubén es como siempre coqueteando, ¿no? Cuidadito. Bueno, en ese marco, para seguir un poco el tema de lo de restitución de tierras, pues como les decía, restitución, la ley de restitución tiene como 3 partes. Vamos en la parte administrativa, que a través de un decreto, pues la verdad sí los quedo debiendo, sí, se los comento por ahí en el muro después. El gobierno Duque cierra la parte administrativa del proceso, y pues empieza, pues digamos, como la parte judicial. Bueno, ya venía desarrollándose en parte, venía como uniéndose un poco, y esa etapa judicial sí ha tenido bastantes problemas legales de hecho,
que ya estaban de antemano, y uno era el tema que estábamos tratando antes y era el tema de de las zonas ambientalmente protegidas, parques y reservas naturales que tiene el país y que efectivamente son lugares en la periferia, como comentábamos en programas también anteriores, que por ejemplo cocaleros y campesinos colonos tienden a irse a lugares en la periferia porque son los lugares, digamos, que no están los actores armados, entre comillas, porque terminan llegando allá, ¿sí? Terminan estando en esos territorios, esos actores armados, dada la no presencia del Estado o dada la presencia del Estado como fuerza armada. Otro, también lo que comentaba John, es el tema de la agroindustria, que es un tema bastante fuerte. Por ejemplo, acá en el llano y en especial en la altillanura del Meta, tenemos el problema de la concentración de tierras, entre ellas uno de los negocios y uno de los socios grandes de esa porcícola, la Facenda, ¿sí? Que pertenece y que sabemos entre unas y otras cosas que también pertenece al señor Álvaro Uribe Vélez, que genera estas crisis también de país. Entonces, ese también viene a ser un problema. Un gremio que se ha opuesto terriblemente a eso es el gremio de palmicultor, que es un gremio que también posee bastantes tierras. Por ejemplo, si no sabían, Manuelita, que se supone que es una productora azucarera, es de las que más tierras tiene en el Meta cultivadas de palma. Tiene una de las fincas más grandes, tiene 4.000 hectáreas sembradas de palma. Entonces, para que nos demos cuenta la dimensión de los negocios. Hay un libro muy bueno de Wilson Arias que se llama ¿Cómo se roba la tierra? O ¿Cómo se roba la tierra en Colombia? Y explica justamente eso, cómo se supone que hay unos límites para que una persona pueda tener propiedades, o sea, Sí, una sí. cantidad de hectáreas que La puede ser unidad- a nombre, por ejemplo, suyo, de Diego. La unidad familiar agraria. creo Entonces que- lo que hacen ellos es que simplemente lo separan, entonces ya no es Incauca, sino Incauca S.A. finca tal, Incauca S.A. finca no sé qué. Y así Sí. es que se han apoderado. Es que en el país tenemos una normativa que evita la concentración de tierra, Ujú. el acaparamiento de tierra y la concentración de tierra, porque Colombia tiene bastantes terrenos baldíos a nivel nacional, ¿sí? Sí. Digamos que, y son terrenos de la nación. Esa es una figura que se utiliza, digamos, para la reforma agraria, que es la adjudicación de títulos, pero al sujeto beneficiario de la reforma agraria, que tiene que ser el campesinado, que es Sí, ese tiene que ser el sujeto de la reforma agraria. Pero pues lamentablemente sucede eso, y pues por ahí hay otra ley que no sé si hoy alcancemos a comentarla porque pues bastante larga, No es por la ley encima, Sidres. Es por la ley encima, Sidres. pero pues yo creo que es mejor enfocarnos un día solo Sí, para y el tema es bastante largo y pues hay bastantes información del tema, pero Ley Sidres también viene a definir un poco esto y viene también a determinar a determinar la no restitución de tierras a los sectores desfavorecidos por el desplazamiento. Otra cuestión también, y ya muy interna de la unidad de restitución, que es la figura jurídica o la figura institucional que tienen para el proceso de restitución, es que hay denuncias fuertes que en la oficina de asuntos étnicos, resulta que esta oficina está asesorando mal a las comunidades para que se haga un mal proceso de la solicitud de restitución de tierra. Para que se las denieguen. Sí, en especial porque las zonas que piden los sectores indígenas en el país son zonas de interés minero energético. O sea, son zonas para hidroeléctricas, para explotación de minerales, para explotación petrolera. Entonces, sí hay como una interferencia, digamos, de entidades privadas en esa oficina de asuntos. Hay fuertes denuncias que se vienen presentando esa situación con la Oficina de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Todo termina siendo intereses económicos profundos, ¿no? Y pues como factor grande, digamos que en esa parte jurídica es la cuestión de la impunidad. El hecho de la impunidad porque, como decíamos, pues el campesinado y los sectores desplazados no están teniendo acceso a la tierra y por tanto a la justicia y a la reparación y a la no revictimización en este conflicto, que es uno de los puntos también tratados en el acuerdo de paz. Y pues creo que también pues va a ser un poco difícil abordarlo porque es un tema bastante largo y que va muy entrelazado Pero lo efectivamente. podemos agendar, ¿sí o no?
Sí, claro, pues la cuestión es dividirlo así en capítulos, por ejemplo, reforma agraria, sustitución de tierra, de cultivos. Sí, vamos, digamos que tratando todo Pero el básicamente varios de los actores que están en el paro justamente no estarían en este espacio de paro si ya se hubieran generado Solucionado. algunos elementos de lo que se trató en el Tratado de Paz. Entonces, ahí es un llamado al gobierno que también tiene que sentarse y comenzar a revisar lo que quedó firmado y que no se ha comprometido a hacer. Bueno, estamos por acá, estoy en diálogos así con el máster, me hace caras, me hace señales, no lo entiendo, pero parece ser que vamos a un corte break. con un break de música y pues ya volvemos con más información y pues vamos a ir cerrando como el tema del día de hoy y pues seguimos en Facebook Live y en Instagram, ya hablamos. Sigue escuchando Disonantes, la radio como nunca antes. Y es que lo que decimos, yo no creo que caso. No, sí, yo lo de Artemisa también Qué lo pena, weón. reprimí. Y estoy hablando dos cositas de cada cosa. Sí, es que para profundizar, yo creo que está un poco largo. Y el tema es que por lo menos ese poco de información, yo creo que nadie lo tiene claro porque es que eso, Son muchas cosas. o sea, hay vainas que vienen desde el 2010, o sea, vienen de gobiernos anteriores y han ido metiéndole y metiéndole más vainas en contra de el campesino. Oriana Robles nos dice, excelente programa, muchas gracias Oriana. Saludos. La verdad es que sí, los temas que traemos hoy son bastante amplios, diría yo que cada uno tiene para un programa específico, pero la idea de esto era visualizar el porqué del paro de los campesinos y por qué la gente sigue en las calles y la importancia de que esto se salga a la luz, o sea, ya que los medios de verdad tradicionales no lo hacen. Entonces poder tener este espacio y generar como esa pedagogía, porque hay mucha gente que desconoce todas las paros y reformas que han habido en el país y que igual es importante porque se vienen las consecuencias a vivir hoy en día. No, y que, por ejemplo, la prensa independiente ha buscado espacios como Facebook y otras redes y plataformas y ahorita ya estamos viendo la censura también de esos espacios, ¿no? Entonces, hay que sacar, digamos que todo este contenido del porqué desde otros espacios como por ejemplo la radio, me parece muy bien. Además que es un espacio que se ha perdido bastante, que también unifica a la familia en torno a algo diferente, ¿no? Entonces, Esto es de alguna forma democrático, eso es para todos. Acá no necesitamos sino un radio viejito y ahí estamos. Bueno, sí, chévere, y bueno, chévere también poder llegar a todas las comunidades y bueno, los campesinos que están cerca de la ciudad. Bueno, creo que la Villado FM alcanza a llegar hasta Cumaral. O sea, yo la escuché en Cumaral. La alcancé a sintonizar la última vez en Igual Cumaral. ustedes los que están ahí en Facebook, recuerden, dejen su like, compartan. Hay temas importantes que a mucha gente le interesa. Esta información creo que no se maneja todos los días en los medios y es muy importante compartirla. Entonces usted que está ahí sentadito escuchándonos y viendo a Diego, viendo a Johncito, viendo por allá a Joana, regálenos ese compartir para llegar a más personas. Y siga la página. Sí, exacto. Y bueno, ¿a quién más le damos saludos? A todas mis tías por allá en Comaral, chao. Las saludo, no mentiras. A toda la gente que esté compartiendo, a la gente que está pues en todos los espacios de bloqueo. Y pues invitar, ¿no? Mañana tenemos marcha, vamos a tener concentraciones, en especial van a ser concentraciones. Vamos sí. a tener en Llano Lindo. Llano Lindo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser una toma cultural, música, teatro, danzas, de todo. Y en las horas de la tarde en el Parque Central, Parque Libertadores, al frente de la Gobernación del Meta, una pues va a ser por el Comité de Paro Nacional, también tiene ahí unos actos culturales también planteados y posteriormente la movilización hacia Llano Lindo. Ya vamos a ir al aire. Volvimos. Volvimos. Bueno, y entonces vamos ya como dándole forma al cierre del programa, vamos tocando como lo último que tenemos. Bueno, aunque todavía queda... Quiero leer Nos quedan como 15 minutos, 20 minutos. un saludo de Oriana que nos dice que me encantaron sus infografías, estos temas se pueden paso a paso también generar de esta manera, o sea, nos da como ese tip
para ir sacando también Sí, es infografías. súper artes. importante porque lo que vemos es que el tema es demasiado largo y está el tema de restitución de tierras, el cómo el campesino puede llegar a exigir esa restitución que no se está dando. También vemos el tema el otro tema de Operación Artemisa, que es también el Estado contra el campesino. Estamos también viendo el otro tema que es el de... Ley de restitución de tierras. La... Sidres. La ley Sidres. Sí, es que ese nombrecito le ha mamado gallo todo el día a Rubén. Eso tiene un poco de arandelas y un poco de peros y un poco de cosas en contra como tal del campesino también. Pero dentro de esos peros que hay, también tiene un poco de cosas que ayudan al gran empresario. Y hay otro que mencionaba John antes, que yo la verdad sí no tenía ni idea, que era dentro del marco del proceso de paz. Eso tiene que ver con los PEDET. Eso. Esas son unas áreas que se designaron también en la firma del proceso de paz, que se llaman planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Sí? Y se dieron 16 en todo el país. Y es en esos puntos, los puntos que tienen mayor afectación del conflicto armado, donde se comenzaban a centrar muchas de las cosas que se necesitan para cambiar el país. Entonces, acceso a la educación, salud, trabajo, mejorar vías terciarias, o sea, todo un conjunto, un paquete de programas que tiene que llevar el Estado a esas regiones justamente para que la paz sea efectiva. Sí, para que sea paz efectiva y duradera, ¿no? Bueno, aparte, como otro elemento de cifras, hacer que también el proceso de justicia, cuando hablaba de impunidad también, es que en el proceso de restitución de tierras, pues de eso se encargan unos jueces y unos magistrados, ¿sí? Especializados de restitución de tierras, que están designados por el Estado, y esos jueces también pueden compulsar copias a la Fiscalía para, digamos, todos aquellos actores y personas, porque han habido personas, políticos, digamos, vinculados en el despojo de tierra, y pues resulta que es un porcentaje muy bajo el que se está reportando. Solamente los jueces están reportando un 17% de los casos a la Fiscalía, ¿sí? Eso significa que casi un 80% de los casos va a quedar en la completa impunidad porque no están siendo pasados por los jueces a la Fiscalía y que haya una investigación mordaz con ella. Y entendiendo del 17% que la Fiscalía no es que se caracterice por ser una entidad eficiente en los procesos de búsqueda, de investigación, no en todos los casos obviamente, porque hay casos que sí le rinde como un berraco, pero hay otros casos que no le rinde, y pues estamos hablando que va a haber, al igual que en el proceso de los desplazados, va a haber un alto nivel de impunidad en términos de justicia. Y que también se veía, por ejemplo, en Córdoba, si no estoy mal, unos jueces direccionando justamente la discusión del demandante hacia el proceso. Entonces, menos mal que en esos sistemas también hay, digamos que, elementos con ayuda audiovisual, videos y todo eso, que muestran justamente que el que se supone que tiene que velar por los derechos de la persona del demandante termina siendo coactado justamente por solicitar algo que se merece. Y otra de las obligaciones. Derecho. Un derecho fundamental, que es lo que más se pelea, ¿no? Otra cosa que tienen la obligación los jueces es la reparación integral a todas las víctimas que han sucedido ahí. Y en reparación integral, ¿qué significa? Educación, acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda, apoyo psicosocial y garantías de servicios públicos domiciliarios. Y pues, uno realmente va a todas las áreas rurales. Y pues empezando es un gallo ir, sino más ir a las veredas cercanas. Muchas veces uno se va por lo menos a la vereda de Buenavista y hay un problema de deforestación grande, hay un problema de derrumbes grandes por la vía que va hacia el Tapete y toda la región del Bambú, en esa zona. Y eso, y eso es aquí nomás, eso no está a horas de la ciudad. Y eso viene, digamos, ahí hay también un problema, o sea, es una zona de alto riesgo, ¿no? Digamos que Villavicencio está dentro de una falla sísmica, ¿no? Y eso se ha venido, pues, deteriorando más a partir del desarrollo vial de Coviandes,
que ha generado digamos que un desbalance en la montaña bastante importante. Créame Y que ya en sufrimos, los- y que ya sí. sufrimos todo un taponamiento de vías por ese problema en varios sectores, ¿no? Ese es un tema que sería muy chévere tratar y pues tratar en temas ambientales, o sea, Ujú. desde la visión ambiental de qué es lo que ha sucedido con la vía y también en temas estructurales, o sea, que sería chévere la opinión pues de ingenieros que nos permitan y que nos den una ampliación de lo que está sucediendo con la vía Bogotá-Villavicencio, porque sí ha sido un Caótico, problema general y que es lo que tú dices, termina Entonces, afectando a sectores Ahí lo rurales. que dices, listo, ahí tenemos que hacer un poco de inversión en desarrollo de infraestructura vial. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer de la manera correcta? ¿Va a haber más chanchullos ahí de por medio? Hay muchas cosas que... Va a estar Sarmiento Ángulo metido Exactamente. por ahí en el proceso. Y bueno, pues como para cerrar, dentro de lo que tenemos el rey de restitución, hay un tercer momento que es el de posfallos, ¿sí? Que es donde efectivamente los jueces tendrían que garantizar eso que estamos hablando. Pero lo que hablábamos a programas también anteriores es que por lo menos una persona que se accidenta en Mapiripán de manera grave, que no puede ser atendido en un puesto de salud, pues ahí es donde lo tienen que traer. A Villavicencio. Sí. Y pues como dicen, si por los bloqueos si no llega, es culpa de los que geobloquean. Efectivamente, en el área rural no hay ningún hospital de tipo departamental y regional en ningún departamento del país. O sea, en el área rural, está en las cabeceras municipales. Creo que dentro de estas exigencias, que no deberían de ser exigencias porque son condiciones mínimas para la vida en estos sectores. O sea, solamente vemos es el abandono del Estado en las regiones, diríamos, lejanas, no siendo tan lejanas, y se hacen en los locos y, como el cuento, la plática se pierde. Eso nos tienen es para extracción de recursos naturales, simplemente. Sí, exacto. No- Y sí, ahí la prioridad no son las comunidades propiamente, sino son para el despojo de tierra. Y bueno, pues, y las innumerables denuncias que terminan habiendo alrededor de la Agencia Nacional de Tierras, el antes llamado INCODER, que es como la institución encargada de el proceso de restitución y de validación de títulos de baldíos, de terrenos baldíos. Digamos que es un atraso histórico el que tiene desde el INCODER, que lo terminaron disolviendo en esta nueva agencia nacional, y que por otra parte también el Ministerio de Vivienda, que tendría que estar pendiente, digamos, también en la asignación de ayudas, ¿sí?, para la vivienda rural y la vivienda campesina, pues también se ha hecho el de la vista gorda hasta el momento. Entonces también las comunidades pues se han visto afectadas porque los recursos no han llegado. La promesa llegó, pero los recursos no han llegado. Algunos que ya están en las tierras, pues tiene que afectar uno el problema de amenazas, lo que estábamos hablando antes, amenazas durante la exigencia del proceso, porque parecía que quienes exigían esas listas iban como a actores armados y resultaban siendo también perseguidos en el proceso de consolidación e inscripción, otra durante el proceso de asignación y de volver a las tierras, porque recordemos que hubo la desmovilización en este momento, digamos, de la guerrilla de las FARC. Antes hubo la desmovilización paramilitar, pero sabemos que eso fue una desmovilización. Sí, por algo el comisionado de paz en ese entonces. Está investigado ahorita, ¿no? Sí, claro, y es prófugo de la justicia, se voló. Qué Que es vergüenza el derecho a la ternura, el libro de la derecha, Luis Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo, El derecho a la ternura, ese mugroso libro lo escribió él, ese delincuente, ese vándalo. Sí, porque... No, pues está prófugo, es que el man está prófugo de la justicia, no podemos decir otra cosa de un man que no hace frente a la justicia respecto al proceso falso de desmovilización de las FARC. Entonces, los paramilitares. Ajá. Y no, él especialmente se le juzga por la falsedad en el proceso de desmovilización. Exacto, de un frente supuestamente de las FARC en que cogen habitantes de la calle, gente común, y la uniforman y la presentan como si se desmovilizara un frente. Esas eran las desmovilizaciones y las bajas de Álvaro Uribe Vélez, y las bajas eran los falsos positivos que nos mostraron. todavía siguen. Entonces, y pues a sumar también que no solamente las personas que
piden la restitución son amenazadas, sino también son amenazados los jueces y magistrados que han respondido seriamente, digamos, en el proceso, los que sí han respondido seriamente al proceso de restitución, como también han sido amenazados los abogados responsables de las personas que hacen las solicitudes. Que asesoran. Ajá, los abogados asesores de las víctimas también resultan siendo víctimas de proceso pues de acaparación de tierras que se viene presentando en el país. Entonces, digamos que el fenómeno se viene presentando y se sigue reagudizando, y pues lo que también es muy preocupante es que la mayor cantidad de líderes sociales que en el país se ha venido siendo masacrado y asesinado por parte del sector paraestatal y el sector militar también, es el sector de líderes por la restitución de tierras. O sea, sigue siendo el fenómeno de la tierra un fenómeno que aviva y fomenta el problema del conflicto armado y social del país. Y pues es gravísimo que se nos siga repitiendo la historia a son de hoy, como ya se viene no hemos avanzado, seguimos inmersos en los años 80, 90, ¿no? Pero creo que dentro de esto podemos llegar a la conclusión que el campesino sale de su tierra, porque iba a decir de su hábitat natural, pero no es así. Sale de su tierra a la ciudad a decir, nos está pasando esto porque es que ya se llegó al punto de que no son 1, no son 2 años, son más de 30 años en lo mismo. Más. O más. Pues recuerden, la primera reforma agraria se presentó en 1936, fue la primera que se presentó, la primera reforma. Ya casi vamos para 100 años. Casi 100 años. Pero el tema es que por lo menos después de los procesos de paz, movilizaciones, todo este tema, siguen asesinando a la gente que está exigiendo lo que le están dando por derecho. Pero eso no lo está cumpliendo como tal el Estado. Entonces por eso se ve la necesidad, y por eso es que hoy en día, por eso llevamos un mes de paro, y por eso ellos también se sumaron a este mes de paro, y están ahí como tal los campesinos y los indígenas y las comunidades negras y todo esto. Ellos salieron porque ya también llegaron al punto que no podemos seguir aguantando y ya no hay para dónde más seguir. Tenemos que salir a pelear con todos y a exigir lo que nos han dado por derecho. Yo creo que una de las cosas que queda claro con el tema de hoy es que lo que está en un documento, lo que el Estado o gobierno presenta en un documento, puede estar muy bonito, pero el trasfondo es otro, y quien lo vive es quien lo conoce realmente. En este caso es la gente que ha sido violentada, sacada a la fuerza de sus lugares, y sin ningún tipo de responsabilidad ni garantía en cuanto nada, ni a lo social, ni una reivindicación, nada, o sea, absolutamente eso nada. nos pone a pensar, por ejemplo, mucho ahorita en la fase de negociación del paro, porque Exacto. van a comenzar a decir, bueno, sí, vamos a hacer reformas aquí, vamos a hacer esto, lo otro, y al final de cuentas eso no se va a materializar en nada. Entonces justamente es también decirle a la ciudadanía que se moviliza hoy, sí, el gobierno va a salir a hacer una serie de anuncios, pero tengan en cuenta que puede que los realice realmente o no, que se queden promesas. Porque, por ejemplo, listo, bajaron la reforma tributaria, pero van a hacer otra, porque tienen que hacerla. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que seguir atentos y pendientes. Por lo menos el tema del amarrar el estratos 1 con educación gratuita, eso venía de antes y solamente es el primer semestre, entonces todo tiene su arandela. Sí, exacto. Bueno, y el año pasado, pues como para ya concluir este tema de restitución de tierra, se encontraron varias organizaciones sociales, varios actores y unos delegados del CDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, con Dignidad Agraria, con varios sectores muy afines, digamos, a las luchas campesinas que se vienen realizando, y pues hicieron 4 solicitudes que creo que son pertinentes nombrarlas, que siguen vigentes y que yo creo que serán bandera en este paro también y hacen parte de esa bandera. Uno es la prórroga a la ley 1448, o sea, que el gobierno Duque haga una prórroga, o el gobierno entrante haga una prórroga del proceso de restitución de tierra, que se amplíe, porque realmente no hubo un proceso de restitución, y sí se empezó un proceso fue de despojo, de aumento de despojo. Hay un dato importante, y todo campesino o persona afectada por el conflicto armado solamente va a poder aplicar esa restitución de tierras en el momento que tenga X cantidad de documentos
desde que se firma la ley hasta junio del 2021. O sea, si después del 2021 no está esa prórroga y hay o siguen habiendo desplazamientos como lo siguen habiendo, no va a poder aplicar. No aplica eso. Y además porque la ley, la vigencia es del 91 y el desplazamiento pues Desde antes. Mano, eso viene desde los 30, desde la masacre de los artesanos en Bogotá hay desplazamiento. Sí. Entonces, y eso fue en 1910. O sea, eso es un problema mucho más profundo. Y lo que también piden dentro de esa prórroga es que no hayan reformas regresivas respecto a los derechos de las víctimas, como sí ha sido, por ejemplo, un tema que trataremos en otro programa, que es la ley Sidres, el proceso de zonificación de las zonas agropecuarias. Entonces, eso es un elemento que se pide. Otro elemento que se pide es armonizar la restitución, la ley de restitución de tierras con lo que fue la reforma agraria, con lo que fue la propuesta de reforma agraria y con lo que se discutió en el proceso de paz, que es el proceso de reforma rural integral, que es un elemento que viene a cubrir también todos varios factores. Enlazar varios factores que son necesarios pues para una reparación integral. También piden que dentro del proceso jurídico estén presentes la JEP, ¿sí? Ya que pues ha demostrado como justicia transicional elementos que permitan esclarecer y elementos de justicia y de reparación real para las víctimas, junto con una participación más activa y veraz de la Fiscalía, porque pues para los procesos de comparecer ha sido muy dilatado difícil. Todo. Y por último piden un seguimiento del CIH, porque pues definitivamente no confían en los procesos llevados por los gobiernos nacionales. Sí, obvio, ¿no? ¿Quién va a confiar después de toda la historia que viene detrás de todo este fenómeno? Y pues bueno, con eso pues cerramos a grandes rasgos el tema de hoy, que bueno, tuvimos bastante información, bastantes datos. Agradecemos si pues de la audiencia hay más información que nos puedan dar, sus opiniones y pues sus argumentos pues nos colaboran más. Seguimos haciendo un llamado a la participación. Acá nos menciona fuerte. El señor Lucho Cuervo, qué pena, Diego. Dale. La ley 1448, ley de víctimas, ya fue ampliada hasta 2030. Ah, vea, pues no sabía cómo. Bueno, hay que revisar el tema, entonces, bien. Y bueno, seguimos haciendo un llamado para la participación pacífica, pues, de todas las marchas y todas las manifestaciones que se vienen generando en el marco del paro nacional. Caigamos en la tentación, pues, de la provocación policial. Tratemos de evitar ese escenario que creo que no es un escenario beneficioso para la movilización y para pues todo el proceso que se quiere adelantar. Quiere haber agitación de masas, pero la idea es que no sea así, que siga siendo pacífica como se han ido presentando, porque así nos van a escuchar más. Lo único bueno es que las armas letales que traen los manifestantes son pimpones con pintura. Sí, eso se usaban en Caracol hoy, ¿no? ¿Fue? Sí. Eso, el Venom no, pero sí los pimpones. Bueno, entonces les damos una muy buena noche y pues los dejamos con algo de musiquita. Me despido de ustedes, Diego Fernando les habló, mis compañeros también se despedirán. Chao pues. Sí, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, espero que les haya gustado muchísimo el programa de hoy, seguiremos trayendo más información, ya saben, mañana 28 a salir a marchar pacíficamente. Un abrazo para la gente que está resistiendo en Cali, Popayán, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, a toda Colombia, un gran abrazo desde Disonantes. Desde Villavicencio, mañana 8 de la mañana Llano Lindo, 3 de la tarde en el Parque Central, Granada 9 de la mañana también en el Parque Central. Quienes habla John Garay, muchísimas gracias por la invitación de todos ustedes. Pero Garay es parte del grupo y de invitación porque le invitaban, ¿no? Sí, señores, muchísimas gracias a mis compañeros el día de hoy. Esperamos acompañarlos el próximo jueves con esto del tema de ley de Sidres. Por fin lo pude decir. Que tengan una muy buena noche. Y recuerden, de lunes a viernes estamos de 8 a 10 de la noche en Disonantes Radio. Es una franja, aparte de lo que normalmente pueden escuchar en radio, vamos a tener siempre música diferente, temas diferentes, algunos de pronto de locutores guapos, cosas guapas, comunes, como también cosas un poco más espinosas. Pero entonces lo importante es que todos estemos muy informados. Y mi nombre es Rubén García, muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Somos Disonantes. Chao.
escuchar todo otra vez es... Sí. ¿Ya nos motivó o no nos motivó, hermano? Porque usted siempre... Hay la transmisión en Facebook.